empresariales aquí presentes, les doy la más cordial de la bienvenida. La importancia de esta convocatoria radica en la necesidad de informar a la opinión pública sobre las implicaciones económicas y sociales generadas por el incremento en los recibos del servicio eléctrico, derivado del esquema tarifario vigente de la Comisión Federal de Electricidad y las altas temperaturas. Voy a presentar a quienes me acompañan en el presidio. Luis Carlos Peralta, presidente de Clúster de Energía. Manuel Lira, presidente de Canirac. Jorge Aguirre, presidente de CEMIC. Jesús Gámez, presidente de INDEX Sonora. Francisco Lazo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora. Martín Salazar Zazueta, presidente de FECANACO Sonora. Marina Sotomayor Pasos, presidenta de Canacope. Carlos Reyes, director de AMSAC. Norberto Larrínaga, presidente de Canadevi. A continuación, cederé la palabra a Luis Carlos Peralta, presidente del Clúster de Energía, quien dará lectura a un comunicado que estamos emitiendo en conjunto y hará una exposición general del tema. Posteriormente, cada uno de los presidentes de los organismos empresariales hablará en relación a esta afectación desde su sector. Y al finalizar, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas relacionadas con este tema. Silvia, muchas gracias. Saludo a todos los presidentes de organismos empresariales para acompañar este mensaje, y agradecemos la invitación que nos han hecho el Clúster de Energía del Estado de Sonora para compartir un análisis que han hecho nuestros socios en el clúster, expertos en el tema de energía, y tratar de entender primero qué es lo que está pasando con los recibos de CFE, los recibos de electricidad que nos han estado llegando en las últimas semanas, principalmente en Sonora, y por lo tanto explicar por qué la mayoría, si no es que todos de los cobros que nos están llegando en los recibos están desproporcionados, cómo están afectando el bolsillo de todas las familias sonorenses, por supuesto de las empresas, de todos los negocios, y esto impacta seriamente en la economía de Sonora. En el clúster de energía hemos analizado varios puntos y vamos a resumirlos de la siguiente manera. Es cierto que hemos tenido un verano históricamente más caluroso que los anteriores, inclusive la ONU lo ha declarado así. En Sonora hemos sentido temperaturas más altas durante este verano, durante estos meses de verano, y ello ha provocado que consumamos más electricidad, principalmente con nuestros aparatos de aire acondicionado. Esto también se refleja en las empresas. Si bien es cierto, no hemos registrado fuertes lluvias o lluvias promedio como otros años, y hemos tenido días de mucha humedad, lo cual provoca que los mismos aires acondicionados se vuelvan un poco menos eficientes, es decir, consuman más electricidad para poder enfriar las mismas áreas. También, año tras año, el incremento en el consumo de electricidad es real, porque tenemos más aparatos electrodomésticos, consumimos más electricidad por persona, no solo en Sonora, sino a nivel mundial, y esto nos obliga a demandar más electricidad. Sin embargo, por otro lado, pues en Sonora somos una tierra privilegiada, hemos sido bendecidos por la naturaleza, porque contamos con mucha luz solar, grandes extensiones de tierra para poder producir energía solar, y todavía no la estamos viendo reflejada en la economía de los sonorenses. Hay proyectos de inversión que se han anunciado que aún todavía no entran en operación, y no hemos logrado conseguir que se traduzca en ahorro económico para las familias sonorenses. Pero ahora quiero mencionar que la CFE incrementa cada año y va haciendo ajustes mensuales en sus tarifas eléctricas. Y vamos a ver
en el caso de nuestra matriz energética en Sonora, cómo está impactando las tarifas eléctricas, principalmente la 1, la tarifa residencial, y con acuerdos que se han negociado desde hace aproximadamente 20 años, se logró un subsidio para la tarifa residencial, creándose para Sonora la tarifa 1F que todos conocemos. Sin embargo, estas tarifas se les aplica un subsidio escalonado según la cantidad de electricidad que consumimos, pero solamente en el verano el recibo de luz se incrementó en 7.7% para la tarifa residencial 1F y alrededor del 10% para la tarifa comercial. Si sumamos un ligero incremento en el consumo de electricidad de los sonorenses con el incremento del precio de la electricidad, pues esto se volvió la tormenta perfecta y nos viene afectando en el bolsillo, que estamos pagando ahorita el doble y en algunos casos hasta el triple por electricidad de lo que pagamos en el mismo periodo hace un año. Esto puede volver a Sonora no competitivo, porque entonces tenemos la disyuntiva: o pagamos el recibo de luz, o compramos el súper, el mercado, pagamos las medicinas o las escuelas de nuestros hijos, o en las empresas inclusive, o pago el recibo de luz, o le pago a los proveedores, compro materia prima, o cómo le hago con la nómina. Entonces sí está metiendo en un dilema serio al tema de competitividad en Sonora. Haciendo este análisis y este resumen que acabo de comentar de cómo nos está impactando el ligero incremento en el consumo de electricidad de los sonorenses más el incremento en las tarifas, podemos concluir el siguiente estudio. Les mencioné ahorita que esta tarifa escalonada y los subsidios escalonados que se han venido dando año tras año en convenio con CFE y con la Secretaría de Hacienda obedecen a que hace 25 años en Sonora se generaba la electricidad muy costosa con plantas de combustión interna, que era el petrolífico, el combustóleo. Sin embargo, seguimos aplicando esas tarifas, seguimos aplicando esos escalones, o así lo aplica CFE. Pero todos sabemos que a raíz del 2012, aproximadamente 2013, se modernizaron dos de las principales plantas de generación de CFE, una en Puerto Libertad y otra en Guaymas, pasando de utilizar combustóleo a utilizar gas natural, es decir, se modernizaron hacia ciclo combinado. También entraron otros jugadores particulares que le venden energía a CFE con ciclo combinado, como en Hermosillo, como en Agua Prieta. Tenemos varias plantas de este tipo donde CFE le compra esa electricidad más barata a los particulares. Y luego tuvimos otra situación económica a raíz de la reforma del 2014 a nivel nacional, la reforma energética. Para 2015 al 18 se instalaron en Sonora 13 plantas generadoras de energía solar fotovoltaica por inversión privada, las llamadas subastas de largo plazo. CFE les compra electricidad a estas empresas privadas a contratos de 15 y 20 años. ¿Qué significa esto? Que hoy en día la electricidad que se genera en Sonora, lo vemos en una matriz que tenemos ahorita, a ver, ahí está. El 80% de la electricidad que se genera en Sonora es con gas natural, fotovoltaica e hidroeléctrica. Solo hay alrededor de un 18-20% que es todavía turbogás y de combustión interna. Si el 80% de la electricidad que generamos en Sonora tiene un costo de producción promedio al año de 70 centavos el kilowatt hora, pero además, por cifras oficiales de SENACE, sabemos que en Sonora tenemos 9.470 megawatts de capacidad instalada y solo consumimos en el máximo 5.438, es decir, tenemos un 40% de electricidad generada en Sonora de excedente que se envía a Sinaloa y a Chihuahua por las redes de transmisión. Entonces es muy fácil sacar la cuenta. Generamos más electricidad que la que consumimos y toda esa electricidad cuesta generarla 70 centavos el kilowatt hora. ¿Por qué entonces estamos pagando una electricidad por arriba de $1?
¿a dónde se va ese excedente de dinero que pagamos en los recibos? Y si lo traducimos ahorita a los recibos de 1F, los residenciales, que me gustaría poner un ejemplo aquí con una calculadora que trajimos preparada muy entendible, muy rápida, si podemos ponerla ahí en la pantalla. Ahí vamos a ver del lado izquierdo cómo están las tarifas residenciales en Sonora, cuáles son los precios que estamos pagando, y del lado izquierdo vemos ahí donde está marcado en amarillo cuál fue el consumo de un periodo el año pasado en la misma cantidad de kilowatt hora. No alcanzo a ver si son 1200, pero sí, 1044. ¿Perdón? 1044. Arriba, ahí 1200. Si una casa promedio en Hermosillo, en Sonora, el año pasado consumió 1200 kilowatt hora, las fórmulas que aplica CFE para aplicarle el subsidio, los primeros 300 kilowatts a 70 y tantos centavos, luego 900 kilowatts a alrededor de $1, entonces esa misma familia pagó, ¿cuánto pagó ahí? No veo los números desde acá, están lejos, pero déjenme ver si lo traigo aquí y lo voy leyendo. Aquí, ahí está, a ver. Muy bien, entonces tenemos esa familia en el 2022 pagó 969 pesos. Si hubiese consumido este verano los mismos 1200 kilowatt hora por el puro incremento en la tarifa eléctrica de 7.71%, debería haber pagado 1044 pesos. Pero ahora, ¿qué pasa si por las condiciones de temperatura, por el calor extremo que se ha presentado, esa familia, esa casa, consumió solamente un 40% más de electricidad? La regla me dice pues que debía haber incrementado su pago en un 40%, es decir, de 900 o de 1000 pesos a 1400. Pero resulta que por el escalonamiento de la tarifa eléctrica, esta familia ahora pagó 2112 pesos. Un incremento de más del 100%, 118%. Pagó más del doble de lo que pagó el año pasado. Ahí está la explicación de por qué ahorita no ha habido una sola familia sonora que diga que no le incrementó el recibo de luz. Y por eso están estos incrementos, por el escalonamiento. Entonces, en resumen, todo ese dinero extra no le costó más a Comisión Federal de Electricidad generarla, puesto que sus precios, sus costos de producción durante el año oscilan entre 40 centavos y $1.10 el máximo. El promedio es 70 centavos. Si el promedio de generarla es 70 centavos, ¿cómo es que la venimos pagando hasta casi 4 pesos? Y esa sería la reflexión, ese sería el mensaje de todo el análisis que hemos hecho. No es solamente culpa de los consumidores, de los usuarios o de las familias sonorenses que consumimos un poco más de energía este año por las temperaturas extremas y por los incrementos de nuestro consumo, sino que la fórmula que se aplica para las tarifas, principalmente residenciales, implican que se haya consumido el doble. Si podemos manipular ahí ese 40% y por alguna razón una familia que no salió de vacaciones, que tuvo que estar todo el verano en su casa y hubiera consumido un 50% más, el incremento se iría a casi 150%. Es decir, no es lineal, es exponencial el precio que pagamos cuando el incremento es lineal. E insisto, nos basamos en que el costo de producir electricidad en Sonora, que somos bendecidos por la naturaleza, no rebasa $1 el precio del kilowatt hora. Hasta aquí quisiera dejar este análisis, esta reflexión, y ahorita podemos hablar de las propuestas y de la invitación que se haría al gobernador, principalmente como un gran gestor, aliado y amigo del presidente de la República, que ahorita voltea a ver a las familias sonorenses que les llegó muy fuerte el recibo de luz, que CFE tiene que cobrar, tuvo que generar ese recibo y lo debe cobrar. Sin embargo, ese dinero excedente que está cobrando CFE no es porque le costó más generar la electricidad, obedece solamente a la estructuración de la tarifa que se tiene en este momento. Gracias, Silvia, y regreso el micrófono. Al contrario, muchas gracias, Luis Carlos, por la explicación.
A continuación, toma la palabra Jorge Aguirre de CELIC. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a los medios de comunicación el día de hoy que nos acompañan en este comunicado tan importante por parte de todos los sectores productivos, las cámaras y asociaciones que trabajamos en conjunto en el estado de Sonora, velando por las familias sonorenses y obviamente los empleos y la economía en nuestro estado. Creo muy importante los datos que Luis Carlos nos ha compartido. Nosotros como sectores empresariales hemos esperado este dictamen y así como el día de hoy tocó este tema con él, tratamos al sector que le toque el tema que tenga alguna diferencia o alguna gestión por hacerse, basarnos 100% en sus análisis. Es muy importante los datos tan fuertes que da en el sentido del privilegio que tiene Sonora al generar casi el 80 o más del 80% en energías verdes. Yo creo que es un estado pionero en hacer esto, pero también a la par es un estado que recibe por lo mismo un alto consumo de energía eléctrica. Y es por eso que hacemos un llamado respetuoso a la Federación, a la Comisión Federal, a Hacienda, a que volteen a ver a las familias sonorenses y que nos apoyen en estas gestiones que está buscando el gobernador y la iniciativa privada para poder que estos recibos disminuyan, y se está mostrando toda la información en donde los precios de energía son más económicos producirlos acá en Sonora por la ventaja que nos da el sol, pero también la desventaja que nos da a todos los comercios y a las familias sonorenses en el consumo y en el pago de esta energía. También mencionar que actualmente la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo grandes inversiones como productoras o generadoras de energías limpias, que son dos principalmente: una central ciclo combinado en San Luis Río Colorado y una fotovoltaica en Puerto Peñasco. Estos deben de ser incentivos para nuestro estado para que estas gestiones se logren o que se amplíen estos subsidios hacia las familias sonorenses. Creo también muy importante que los distintivos que hoy en día el tema del nearshoring, para que las empresas lleguen a nuestros estados, de los famosos bonos verdes, se puedan otorgar. Como pueden ver, más del 80% de la energía que se hace en el estado es con energía verde, y es de suma importancia que eso se pueda reflejar en nuestras industrias para que podamos atraer mayores inversiones y generar más economía en nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, Manuel Lira, presidente de Canidad. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su presencia, amigos de la prensa, amigos presidentes de organismos. No quiero ser muy reiterativo, creo yo que nos toca sumar algo de lo que aquí no se ha externado. Nosotros sabemos perfectamente en dónde nos tocó vivir, las condiciones que se dan por residir en una zona desértica. Sin embargo, lo que menos pretendemos es que esto se convierta en una desventaja para quienes vivimos aquí y para quienes generamos empleo y producimos en el estado de Sonora. Debemos, como dicen mis compañeros, creo yo, aprovechar la gran ventaja de la energía que se está produciendo, la energía limpia que se está produciendo aquí en Sonora, los planes que tiene esta administración estatal de la construcción de varios parques fotovoltaicos, y en ese sentido creo yo que necesitamos entre todos construir la narrativa de que eso debería ser una ventaja competitiva, que no nos reste competitividad contra otras regiones del país. Yo les pongo, por ejemplo, el sector que represento, que es el sector restaurantero, un establecimiento en la Ciudad de México, en Tijuana, en Chihuahua, etcétera, un lugar para 150 comensales, gasta en promedio 2.500, 3.000 pesos mensuales de energía eléctrica. Aquí gastamos nosotros en promedio 30.000 pesos por el mismo espacio.
¿Cuál es nuestro pecado? Vivir en Sonora. Creo que eso deberíamos de revertirlo. Y en ese sentido quiero hacer hincapié en que, y el llamado por supuesto a la sensibilidad por parte de autoridades federales, de Comisión Federal, de Hacienda, y hacer equipo por supuesto con el gobernador del estado, a manera de generar la estrategia que permita que no nos reste competitividad a quienes invertimos y generamos empleos aquí en el estado. Por supuesto, creo yo que la prioridad debería ser el tema de las tarifas domésticas, que a fin de cuentas nos está golpeando, ya lo explicó Luis Carlos Peralta, nos está golpeando muy fuerte en Sonora. Sin embargo, creo y reitero, creo que deberíamos de construir la narrativa de que los sectores productivos deberíamos también contar con alguna ventaja que nos permita no perder competitividad contra otras regiones del país. Si estamos hablando del nearshoring, de que se vengan nuevas empresas al estado, pues en definitiva los inversionistas van a preguntar cuánto cuesta el kilowatt hora, y en esa parte creo yo que tendríamos que buscar ser competitivos. Esto por supuesto también está afectando a los micros y pequeños empresarios. De todos es sabido, digo, ya se habló aquí en un principio, tuvimos temperaturas récords antes de las lluvias que nos dejó el huracán Hillary. Tuvimos 62 días con temperaturas arriba de 40 grados. Esto es un récord histórico que no se había dado en todos los 40 y tantos años que la Conagua ha estado midiendo la temperatura. Pero aún a esto quiero sumar lo siguiente: normalmente durante el periodo de verano se rompen 1 o 2 récords para la temperatura más alta en lo que se tiene el registro histórico. Este año se han roto todos los récords, y aquí la situación es que los pronósticos para el año entrante plantean una situación muy similar. Creo yo que es donde tenemos que estar precavidos y atentos, precisamente armando esta estrategia que permita poder paliar esta situación tan drástica y tan extrema por la que estamos viviendo. Yo por último sumo la necesidad de generar esquemas de financiamiento. Nosotros ya estuvimos en Comisión Federal y se nos dice pues, que las tarifas, pues, como aquí se dijo también, las plantea Hacienda, lo explicó muy claro Luis Carlos, cómo se ha venido dando los aumentos de manera escalonada. Pero creo yo que deberíamos generar esquemas locales que permitan que a los micro y pequeños empresarios podamos tener acceso a aparatos de alta eficiencia, enfriadores, aires acondicionados, equipos de aislamiento, producción de luz fotovoltaica, porque todavía estamos muy alejados del acceso a esas herramientas financieras que permitirían a nosotros ser más eficientes en ese sentido. Creo yo que aquí la presencia de todos los presidentes nos orilla a sumar voluntades, por supuesto externar cómo son las afectaciones en cada uno de nuestros sectores. Nosotros hicimos un corte la semana pasada y en términos generales la industria restaurantera subió, tuvimos un incremento del 38% en relación al mismo periodo del año pasado. Hay compañeros donde le subió el 61%, el 58%, y pues bueno, aquí se dijo también, ¿qué hacemos? O pagamos la luz, o pagamos nómina, o pagamos insumos. Creo yo que ese debería ser el mensaje, el armar un esquema que no nos reste competitividad únicamente porque vivimos en una zona extrema de calor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación, Francisco Lazo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora. Buenos días a todos y gracias por estar aquí presentes. Si bien, como ya comentó un poco más, también esto pega mucho a la industria hotelera y del que venga el visitante y encuentra pues, sus instalaciones, si bien al visitante pues hay que tratarlo bien y mimarlo un poco y tenerlo siempre en áreas privilegiadas, que se lleve una buena experiencia al momento de visitar Sonora. Entonces, obviamente los costos han aumentado mucho en el tema turístico. Esto afecta mucho pues también en el posicionamiento con otros estados, en el momento de ir a buscar otros eventos o cosas para producir, para que vengan a los visitantes.
Entonces estamos queriendo trabajar en continuo con los otros presidentes para pues ir todos juntos de la mano para que volteen a ver y que propongan buenas soluciones al Estado. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Marina Sotomayor, de Canacope. Buenos días, muchas gracias. Pues lo mismo. Por cuestión geográfica y de golpe económico, pues no es mucho lo que yo pueda aportar. Sin embargo, me asombró mucho lo que compartió el compañero Carlos Peralta. Sin embargo, a mi sector, este tecnicismo y modos de porcentajes quizás no lo entienda. Por supuesto que hay personas que lo entienden muy bien, pero finalmente el mensaje es de ellos, para nosotros es del pequeño empresario, sobre todo es lo que entró, salió, así de dinero que entra y sale, y todavía tiene la disyuntiva si pagar el recibo de luz de casa o del negocio. Es por ello que en portavoz de ellos, yo más que nada, más allá de un estudio, es el solicitar que esta tarifa en verdad sea factible y sea para siempre. No pueden estar con ese temor: si el negocio funciona, la casa se destruye. Tiene que haber una igualdad, un equilibrio donde pueda ser el sostén tanto de su pequeña empresa y su hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. A continuación, por parte de AMSAC, el director Carlos Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, pues el sector minero no es la excepción en el impacto que han tenido estas tarifas en la operación, sobre todo, aunque pues estamos por todo el estado, en lugares muy remotos también nos afecta, pues porque pues, de alguna manera dependen familias que están trabajando y operando o viviendo pues en comunidades donde pues también ha impactado de manera muy fuerte. De verdad que estamos pues realmente preocupados y queremos pues sumarnos a esta cosa para poder lograr este éxito en cuanto a que se puedan regularizar las tarifas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a escuchar ahora a Jesús Gámez, presidente de INDEX Sonora. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación a ser sede aquí de este evento. ¿Se escucha bien? Quisiera primero que nada agradecer a ustedes su presencia aquí en este posicionamiento. Creo yo que los aquí presidentes de cámaras tenemos una responsabilidad social como líderes de opinión, de manifestar la situación que está afectando a las familias sonorenses y también la repercusión que tiene en el sector económico esta situación del alza de las tarifas de electricidad. Primero que nada, la parte social, yo quisiera comentar que esto que nos acaba de explicar ahorita el presidente del clúster de energía solar, Luis Carlos Peralta, queda muy evidente que los costos de energía no se están incrementando. Se está quitando un subsidio y por otro lado, en ese incremento se está incrementando una utilidad por parte de CFE. Cuando tenemos un acercamiento con las autoridades de CFE, nos dicen no podemos hacer nada porque pues es como está establecido por la ley, como son las tarifas. Entonces esto nos lleva a que es un tema de voluntad, de sensibilidad social y de trabajar para que esto cambie. Se puede hacer, si está sucediendo en otras partes del país, ¿por qué no puede suceder aquí en Sonora? ¿Por qué no podemos tomar ventajas de las inversiones que ya se han hecho para generar energía verde? Y creo que en ese sentido tenemos que cerrar filas con el gobernador para impulsar con fuerza, con contundencia, que se dé una reversa a esta situación, que se reinstale la parte del subsidio y también que se revisen las tarifas. Estamos hablando de cómo se afectan varios sectores del desarrollo económico del Estado. Les quiero comentar que en el sector industrial no nos quedamos atrás. En el tiempo de verano, el costo de electricidad por refrigerar el área donde trabaja nuestro personal cuesta de un 40 a un 50% del total de recibo que pagamos. Si pagamos $1 millón, entre 400 y 500 mil pesos es por la refrigeración. Y lo tenemos que hacer por condiciones humanas.
Y nos pueden decir, pues es que vives en Sonora, bendito Dios que vivimos aquí. Claro que vivimos aquí y estamos contentos de vivir, pero las ventajas que nos da este sol tenemos que transformarlas para que en esto de energías verdes se vuelva una competitividad y no una desventaja. Tenemos ahorita un entorno, ¿sí? Es muy especial. Ya pasó el Tratado de Libre Comercio del 94, ya se vinieron ciertos ajustes en el entorno social, en el entorno económico global, y ahorita estamos hablando de nearshoring y estamos hablando de crecimiento. Y esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. Las plantas hoy en día están parando porque no tienen un suministro eficiente de electricidad. Y les quiero decir que es nuestra primera queja. Las plantas como Leoni, D-Connectivity, Sobele han tenido paros de más de un turno, de más de un día, afectando sus plantas de producción. Y todo lo demás se sigue pagando. Y no tenemos electricidad para poder operar. ¿Por qué se da esto? Porque no tienen suficientes recursos, porque no tienen presupuesto. Si estamos pagando más electricidad, ¿cómo es que no hay recursos para tener una distribución eficiente? ¿Cómo es posible, y lo que ha demostrado ahorita Luis Carlos, que Sonora genera el doble de electricidad y consumimos nada más la mitad? Sin embargo, no la podemos tener de manera eficiente en nuestras operaciones. Ese es el primer tema de competitividad sensible. Y el otro tema es el costo de esta electricidad. Estamos haciendo inversiones históricas en el estado con paneles solares, con granjas de paneles solares. ¿A dónde está esa electricidad? ¿Qué hace falta para conectarnos hacia ella, para tener acceso a ella? Si está en Sonora, los primeros que deben ser aprovechadas es los sonorenses. Si nosotros tenemos una energía competitiva, créanme que vamos a ser más atractivos para traer inversiones. El costo mínimo en gastos de operación promedio para una planta de mano de obra intensiva que no tenga mucho equipo es del 8% del total de la operación. Pero en costos, para plantas que tienen inversión de capital, que se supone que es lo que estamos buscando, porque si tienen más equipo, ocupan más técnicos, personal más calificado y por ende van a pagar más, necesitamos electricidad para que esos equipos puedan funcionar. Y el costo de operación se incrementa del 18 al 20% de nuestra operación. Y lo que decimos es, primero, necesitamos energía eficiente, constante. Y segundo, necesitamos esquemas en los que podamos nosotros invertir, coinvertir, inclusive con el gobierno, para ser más eficientes. Las inversiones están tocando la puerta. Las inversiones están buscando venirse para acá. Y les puedo comentar, están las inversiones nada más de China, las americanas y de otros países que están buscando dónde venirse a México. Y Sonora es un punto de referencia. Ojo, la electromovilidad, los semiconductores y otros esquemas muy importantes de la industria están buscando dónde ubicarse, y el tema de electricidad hoy en día está siendo un factor para el tema de tomar decisiones sobre la inversión. ¿Sí? Necesitamos que todos los sonorenses hagamos un pronunciamiento en una sola voz, siempre unidos, para darle reversa a esto y marcar esquemas, como ahorita lo mencionaban, para que seamos competitivos. Ciertamente, como mencionaba el compañero Manuel, era el calor ha roto récords, pero CFE también lo rompió, haciendo un cobro excesivo. Gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación escuchamos a Martín Salazar, presidente de FECANAC. Muy buenos días, bienvenidos a los medios de comunicación, señores presidentes. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a duda, el sector que represento es el sector terciario, lo que es el comercio, servicios y turismo de aquí en el estado de Sonora. Es innegable el incremento que se está dando en los recibos de la luz. Tengo quejas prácticamente de todo el estado sobre este incremento que se ha dado en el comercio, en los servicios y el turismo. Como ustedes bien saben, en el comercio no hay un subsidio. El incremento que se ha dado es alrededor del 10%, así como lo comentaba Luis Carlos ahorita. Entonces, esto viene a generar un incremento en los costos, en los gastos de cada comercio, que al final de cuentas viene a repercutir en un incremento en los productos. A la vez, viene a afectar a la economía del sonorense.
Por eso estamos confiando que nuestro gobernador haga sus gestiones pertinentes con el gobierno federal para seguir apoyando a la economía del sonorense. Gracias. Muchas gracias, Martín. Norberto Larrinaga, de Canadell. Bueno, buenos días a todos. Decía Luis Pasos, un economista que hablaba con términos muy fáciles de entender, le decía que la inflación era el incremento de los precios a tal grado que el dinero ya no te alcanzaba para comprar las cosas, ¿no? Y bueno, ahorita Luis Carlos nos puso el ejemplo de un incremento del 145%, pues eso nos dice que está totalmente fuera de los niveles de inflación que estamos viviendo, que por cierto están afectando mucho el bolsillo de los sonorenses y los mexicanos. Pero bueno, eso es debido, él lo explicó ya muy bien, debido a la mecánica de las tarifas, ¿no? Cómo se van incrementando. Yo represento pues a la industria de la vivienda. Nosotros, aquí como representante de los gremios, tenemos la obligación de manifestar, de transmitir el sentimiento pues de la industria hacia las autoridades, para que en el buen sentido solucionemos los problemas o nazcan o se crean nuevas formas, pues no, en el caso de la vivienda, de generar tecnología que ayude a que esa vivienda ya tenga pues aislamiento, pues no, para ayudar al adquiriente, al derechohabiente. También ahorita comentábamos que, si bien es cierto, vivimos aquí en situaciones extremas, con la bondad de que podemos generar luz. Bueno, esa misma luz, esa energía que podemos generar aquí, también cómo crear mecanismos para que se beneficie aquí localmente, pues no, la transmisión de esa luz aquí se quede y que tengamos un beneficio. Esa luz la estamos mandando a Sinaloa, decía Luis Carlos. Entonces, ¿por qué no que la que se quede aquí tenga un beneficio? Bueno, mi mensaje es estar atentos a crear, innovar cosas que beneficien, pues no, a la vivienda y a la sonorense y a los sonorenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. A continuación, José de Jesús Rubio, presidente de ACOME, la Asociación de Comerciantes de Material Eléctrico. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí nuestros compañeros presidentes, pero nosotros como el sector eléctrico tenemos una cruda realidad de el por qué es el incremento de los costos de energía eléctrica. En la ACOME Sonora, en la Asociación de Comerciantes de Material y Contratistas de Equipo Eléctrico de lo que es el estado de Sonora, tenemos ingenieros para el uso de calidad de energía, lo que es ahorro de energía, instalaciones eléctricas en general. Tal vez lo que les diga no les va a gustar, pero realmente el incremento hay que separar lo que es el incremento que hubo en los costos de tu recibo de CFE al incremento de consumo de energía eléctrica de los usuarios. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. El año pasado hubo menos temperatura y las unidades de refrigeración, bueno, aclaro que no estoy del lado de CFE tampoco, ¿no? El año pasado sus unidades de refrigeración entraron unas 10 veces por hora. Pues un ejemplo que les doy, obviamente entran más. Pero ahora con estas temperaturas, las unidades de refrigeración entraron hasta unas 20 veces más. Picos de corriente por parte de los usuarios. El usuario quiere que sus equipos sean eternos, por eso yo hago una invitación a todos los usuarios del residencial industrial que sí chequen sus instalaciones eléctricas,
Sí es cierto que hay un incremento en el costo del kilowatt hora, sí hay, pero ese no es el motivo real, el porque hubo unos incrementos de costo de energía eléctrica en su recibo demasiados altos. Nosotros como sector eléctrico, la realidad de las cosas son esas. No sé si han escuchado lo que es un interruptor termomagnético. Termomagnético quiere decir que detecta temperatura. Todo lo que es la corriente que pasa por los conductores se traduce en temperatura. Súmale la temperatura de tu conductor más la temperatura de los falsos contactos que tienes en tus centros de carga, tableros de distribución. Todos los usuarios, me incluyo, queremos que nuestros equipos eléctricos sean eternos y tengan la misma eficiencia que tuvieron hace 10 años, 5 años a la fecha. No se preocupan por darle un servicio a sus equipos, no se preocupan por los calibres de conductores que tienen de hace 20 años, ahora se esfuerzan más por conducir la energía eléctrica. Y obviamente, entre más se esfuerzan, es más el consumo, más temperatura. ¿Por qué se los digo? A nuestros compañeros especialistas en el ahorro de energía, les mandan los recibos. Hey, dime por qué me llegó más energía eléctrica. Bueno, realmente consumiste más energía eléctrica y en el recibo lo puedes ver. Aquí te llegaron 3,000 kilowatt-horas en agosto del año pasado y ahora 4,000 kilowatt-horas. Realmente consumiste más energía eléctrica. Y sumado a que hubo un incremento de energía eléctrica, es cuando todos los usuarios empezamos a pegar de gritos. Entonces yo hago esa invitación, no estoy a favor ni de los usuarios, no estoy a favor de CFE, no, completamente neutral, les digo la realidad. No es nada más el costo de las tarifas eléctricas, sino que también todos los usuarios no tienen la precaución de darle servicio a sus equipos eléctricos, porque si pueden analizar el recibo de CFE de todos ustedes en los kilowatt-hora, consumieron mucho más por kilowatt-hora en este año que año pasado. Y el consumo de kilowatt-horas es de sus instalaciones, de sus equipos. CFE en su medidor no le va a sumar, a ti te voy a sumar tanto más kilowatt-horas. Ellos lo que suman son costos por kilowatt-hora. Discúlpenme, a veces soy crudo para decir las cosas, pero es la realidad. Entonces, no es nada más echarle la culpa al gobierno, no nada más echarle la culpa a CFE, sino que cada usuario también tiene el compromiso de lograr un ahorro de energía eléctrica en sus instalaciones. Nosotros como el ramo eléctrico, pues no nos enojamos mucho con CFE. Muchas gracias. Sí, ándale, pues, disculpa, no sabía que había un tiempo límite, disculpa. No te preocupes, muchas gracias. Es muy importante seguir las indicaciones y tener nuestros equipos también con el servicio, el mantenimiento adecuado para buscar un ahorro justamente en el servicio eléctrico. Bueno, para seguir avanzando con esta rueda de prensa, en el sector, les comento que en el sector industrial, desde luego que también vimos una afectación. Esta afectación oscila en un rango del 35 y del 40%. La mayoría de las empresas afiliadas a Canacintra son empresas pequeñas y medianas, que ellas desde el inicio del año tienen un presupuesto establecido y no contaban tampoco con estos altos incrementos que por supuesto muchas de las empresas, y a las que me refiero micro y pequeña, difícilmente podrán enfrentar, y ahorita están entre la disyuntiva de pagar el recibo de teléfono, pagar a sus proveedores, pagar los sueldos o todas aquellas obligaciones que también tienen que responder. Esta rueda de prensa fue pensada justamente para enviar un mensaje en conjunto, y este mensaje es al gobierno federal, el pedirle de manera respetuosa que sea sensible ante la realidad que se está viviendo en el estado de Sonora. Las empresas lo están sintiendo, muchas de
de ellas tal vez no puedan sobrevivir, pero sobre todo el golpe más fuerte es para las familias de todos aquellos colaboradores de cada uno de los sectores que aquí están representados, pero también a toda la sociedad en general. Necesitamos una solución para este momento, para la realidad que actualmente enfrentamos. Necesitamos que se frenen los cortes del servicio eléctrico, porque en la mayoría de las viviendas existen niños, adultos mayores, personas que padecen alguna enfermedad, y todos los individuos ante las temperaturas que nos enfrentamos somos vulnerables y no podemos enfrentar esta situación climática sin poder mitigar con los aparatos de aire acondicionado y ventilación estas altas temperaturas. No sé, ahora se abre el espacio a preguntas de parte de ustedes, si van dirigidas, por favor, para que lo indiquen. Buenos días, Tania Vázquez, del Imparcial. La primera pregunta sería para el presidente del clúster de energía. Ahorita mencionaba que pues aquí en Sonora se produce más energía de la que se consume. Sin embargo, pues han reportado diversos apagones. Ahorita lo mencionaba el presidente de INDEX. No sé si nos pudiera explicar un poco pues a qué se debe esto y de qué forma a lo mejor la comisión pudiera pues atender esta situación. Y otra pregunta abierta es si han tenido reuniones con el gobernador sobre este tema, así como lo han hecho aquí en conjunto todas las cámaras. Gracias. Muy bien. El sistema eléctrico nacional está interconectado prácticamente en todo el país, excepto la península de Baja California y la península de Yucatán, que están en proceso de conectarse. Entonces, hay regiones del país donde se genera más electricidad que la que se consume, y hay otras regiones del país donde se requiere energía de otros sitios, como el centro de México, el centro del país demanda más energía de la que consume y la trae de otras regiones. Sonora genera casi el doble de la electricidad que se consume, pero esa energía excedente se manda principalmente a Sinaloa y a Chihuahua. Entonces somos superavitarios en generación de energía eléctrica, pero además energía eléctrica limpia y más económica. Y la relación ahora con los cortes de energía tiene más que ver con la infraestructura de distribución, es decir, la energía que se genera en las principales plantas de generación se transmite vía las líneas de transmisión, las torres que vemos en las carreteras, luego se distribuye en las ciudades, en la postería y circuitos subterráneos, y ahí es donde está el problema ahorita. Por eso es que se dan principalmente cortes en el suministro en las colonias, en las empresas, en los centros comerciales, por el tema de falta de mantenimiento y mayor inversión en la infraestructura eléctrica, en los cables de distribución, más que en la generación, hablando específicamente del estado de Sonora. Sí, aquí, por favor. Guillermo Frescas, periódico El Sol de Hermosillo. En relación a, usted ha hablado, Presidenta, de que esto está afectando a la industria y que muchas empresas podrían incluso desaparecer o no sobrevivir. ¿Tienen un estimado de cuál podría ser la mortandad derivado de esto? Esa es una pregunta para usted, y la otra para el presidente de INDEX. En relación a los apagones, si tiene un estimado de cuál ha sido la pérdida que se ha tenido a partir de estos apagones. Y una más para, si me permiten, para Luis Carlos, en relación a, lo hacía yo ahí a través de Twitter, si producimos más de casi el doble de lo que consumimos, ¿por qué estamos pagando tan cara la energía eléctrica? En relación a tener un estimado en este momento, no. El problema lo tenemos ahorita y justo nos estamos acercando a las empresas para buscar soluciones, pero no tenemos un número como para ahorita comentarte cuántas serían las empresas que pudieran llegar a cerrar. Lo que sí es que el aumento en los recibos ha incrementado a un 40%, sobre todo en las empresas pequeñas. Y lo que mencionabas ahorita tiene razón, eso es precisamente lo que queremos hacer, el llamado a la Federación, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Hacienda y, si es necesario, al mismo Presidente de la República, que consideren por qué en Sonora es tan barato generar electricidad
y por qué se dan esos incrementos escalonados tan caros, tan altos, tan fuertes para las familias sonorenses, derivado de una tarifa. Quizás CFE solo reacciona porque es su mandato, no decide cobrarlo así, solo reacciona porque así están establecidas las tarifas, y esa es una de las propuestas a analizar y acompañar al gobernador para hacer las gestiones para que bloqueen ese incremento. Es decir, ahorita una forma de ayudarle a las familias sonorenses es que CFE no cobre ese excedente de electricidad que se tiene al siguiente escalón de precios, sino que lo mantenga en el precio anterior, porque el análisis nos dice que a CFE no le costó más dinero generar esa electricidad, solo la tiene que cobrar más cara porque así lo indica la tarifa. De parte de Canacintra no hemos tenido un acercamiento directamente con el gobernador. Le hemos externado nuestra preocupación por medio de la secretaria de Economía, Margarita Vélez, quien recoge cada una de las inquietudes y se las lleva a su vez al gobernador. Sabemos que está trabajando, está recogiendo todo esto y está buscando la manera de gestionar a este gobierno federal. Sabemos que el tema lo tiene al igual que nosotros. En respuesta aquí a Guillermo, sí. Fíjate que el número que te voy a dar es un dato conservador, que no lo hemos llegado a aterrizar, pero esto incluye 3 plantas afectadas: Leoni, T-Connectivity y Sobel. Entre las 3 son alrededor de 8,000 empleos, y los costos que estimamos fueron cuestiones de nómina, operaciones, ventas perdidas y gastos indirectos, y nos quedamos, vamos en $3.5 millones, en lo que hasta ahorita hemos cuantificado, en los paros de esos. Y lo que nos ha dicho la Comisión es que tienen fallas en los circuitos. Esto nos obliga a pensar, porque nosotros trabajamos en la industria, que cuando hay fallas en los circuitos, ahorita lo explico de una manera que hay compañero, ¿sí?, que es porque no le das mantenimiento. Dicho sea de paso, estamos consumiendo más electricidad, pero no la estamos pagando en la misma proporción, por cierto, Bueno, comentando o abarcando un poco el tema de la distribución, que es donde vemos las industrias y los sectores un poco más la problemática en nuestro estado, porque si bien es cierto, se han realizado y se están realizando grandes obras de construcción para producir energía en nuestro estado, en un lapso no mayor a 10 días estaremos las cámaras empresariales presentando un documento en donde es realizado por parte del clúster energético, en donde pidió información a la Comisión Federal de Electricidad, a CENACE, a todas las instancias energéticas que deben de llevar a cabo esta investigación y el rezago histórico. No es un tema de 2, 5, 6 años, es un tema de mucho tiempo que se ha quedado el rezago en el tema de la distribución. Y pretendemos que con este documento el gobernador tenga un diagnóstico real de la falta de distribución o inversión en distribución en nuestro estado. Es un tema que creo que es una gran responsabilidad que los organismos empresariales levanten la mano con las necesidades actuales del estado, pero que también pongan sobre la mesa caminos o soluciones para enfrentarlas. Gracias. No sé si algún sector en especial tenga reporte de sus agremiados, pero han estado saliendo notas en redes sociales que ya se empiezan a presentar cortes. Eso habría que evitarlo, habría que socializarlo con CFE, y ahí el mismo gobierno del estado nos puede ayudar a gestionar. No sé si algún sector, algún gremio en particular tiene ya quejas específicas de sus socios. Buenos días. Buenos días. Aquí la pregunta es, ¿qué postura asumirían en caso de no haber una respuesta afirmativa, una solución por parte de CFE
y si ustedes apoyarían acciones de manifestaciones que van a llevar a cabo organizaciones de la sociedad civil por este mismo tema. No sé si se sumarían, las impulsarían, en dado caso que no hay una respuesta positiva de parte del CFE. Yo creo que como empresarios nos caracteriza el optimismo y ese es el primer paso de hacer una manifestación de que buscamos una solución a este problema. Pienso que no es conveniente adelantarnos, vamos a esperar la respuesta de las autoridades. Pero ¿qué tanto tiempo habría que esperar, no? Porque pues, aquí se planteó 10 días. Hay, sabemos, un movimiento que se está orquestando por parte de la sociedad civil mediante una protesta. Queremos ser muy claros que este planteamiento es un posicionamiento de las actividades económicas del Estado. Sin embargo, también tenemos entendido que el mismo Congreso local va a emitir un exhorto a Comisión Federal precisamente para que tratar de sensibilizarlos en ese sentido. Lo que de aquí se desprenda a través del documento que presentó ahorita Luis Carlos Peralta será entregado al gobernador del Estado. Y la intención de esto es armar una estrategia que permita ir en conjunto, darle elementos al gobernador para que en sus gestiones pueda obtener los resultados esperados. Esperemos que esta sensibilidad se dé por parte primero de Comisión Federal, pero Comisión Federal, lo sabemos, no se manda solo. Tendrán ellos que hacer las gestiones correspondientes con la Secretaría de Hacienda. Y creo yo que un resultado importante de todo este movimiento que se está gestando de los distintos sectores en Sonora tendrá que ver primero con la ampliación del subsidio en cuanto a los términos en tiempo, esto es empezar antes y terminarlo después, y posterior a eso ampliar el monto que en este caso destina Hacienda para el presupuesto. Creo yo que un objetivo debería ser que esto por decreto se dé todos los años para las zonas desérticas del país y no se tenga que estar negociando año con año, ¿no?, para ver si Hacienda recorta o da una extensión en el presupuesto para el estado de Sonora y otras regiones del país. Creo que esa parte tiene que darse por sentado, que tiene que ser una propuesta de ley incluso, en donde los mismos diputados federales de Sonora y otras regiones del país que sufren por las mismas inclemencias de las altas temperaturas se pueda gestionar para llevar a buen puerto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho la presencia y el interés de cada uno de ustedes. Si hay algún avance en relación a este tema, se los estaremos comunicando. Muchísimas gracias.